probando. Estamos ya de vuelta, son las 11:48 y nos acompañan dos internacionalistas de primer nivel. Está don Ramiro Escobar y don Miguel Rodríguez Maqué, además son profesores. Y, a ver, la semana pasada nos enteramos que habían algunos incendios en la Amazonía y esto con ayuda de imágenes satelitales y con ayuda de los aviones que toman fotos, drones, hemos empezado a ver que no es un fuego menor. Y entonces ya el G7 ha dicho que va a movilizar 20 millones de dólares para poder apoyar con estos aviones cisterna que ellos tienen y nosotros aquí todavía no. Y se ha desatado una batahola que incluso ha llegado a lo político, ¿no? Han habido respuestas beligerantes por parte de Brasil. Iván Duque está llevando a la ONU una propuesta para la conservación de la Amazonía. ¿Cómo abordamos internacionalmente este tema? Primero, vamos por partes, ¿no? y cucharadas. Como Estado peruano. El Estado peruano, ¿qué posición debe tomar frente a un asunto que todavía no nos toca en términos de brasa, vamos a decirlo, pero que está tocando la puerta? Doctor. A ver, primero decirte que esos 20 millones de dólares que el G7 ha puesto en la mesa para apoyar la mitigación de los incendios ha sido rechazada hace pocas horas por el gobierno de Jair Bolsonaro, Sí. ¿no? Y por ahí está el tema. Mira, ¿por qué lo ha rechazado? Porque no aceptan que haya una suerte de monitoreo, o sea, un control sobre las acciones que se hacen en la Amazonía. Es decir, el tema sensible, gravitante de siempre, el tema de la soberanía sobre espacios que pueden tener, como que tienen, son un pulmón del planeta, todo lo que corresponde a la Amazonía, pero que corresponde territorialmente a un espacio soberano para cada uno de los 8 países que son miembros del Tratado de Cooperación Amazónica amazónicos, ¿no? Esto me hace recordar, ¿sabes qué? Cuando en 1958 se aprueba el Tratado Antártico, se hizo Patrimonio Común de la Humanidad, precisamente porque no se buscaba que hayan actos soberanos sobre un espacio que era para todos. Y 10 años después, en 1969, cuando los fondos marinos, los que están en el suelo submarino, se declararon Patrimonio Común de la Humanidad también, países poderosos como Estados Unidos saltaron hasta el techo porque, otra vez, el tema sensible de lo que puede ser considerado para todos y para ninguno. ¿Qué debe hacer el Perú? Prima facie, en primer lugar, siendo partes del el Tratado de París sobre el cambio climático, que dice que todos los firmantes se comprometen a la reducción de gases de efecto invernadero, evidentemente es que el Perú, primero, pacta sunt servanda, cumplir lo que dice el tratado, porque el tratado es vinculante. Estoy escuchando voces... Ley entre las partes. Ley entre las partes, pero estoy escuchando que dicen que no es vinculante. No, no hay tratado que no sea vinculante. Además tiene grado constitucional. Claro. Supraconstitucional, Supra, de hecho. está por encima. Y entonces, la política exterior del Estado peruano debe ser cuidar intangible este concepto de la soberanía. En segundo lugar, sí, buscar inmediatamente, Mijael, crear un marco regional en el marco mismo del Tratado de Cooperación Amazónica. Por alguna razón, en 1975, los países establecieron el Tratado de Cooperación Amazónica. 10, 20 años después, en el 95, crearon una organización para el Tratado de Cooperación Amazónica y en el año 2003 creamos la Secretaría Permanente. Es decir, tenemos un mecanismo subregional para abordar el tema del asunto amazónico en la verdadera dimensión como debe hacerse, como una plataforma regional de política exterior. Ya el primero que ha puesto puntos sobre las IES para abordarlo regionalmente ha sido Colombia. No hemos sido nosotros. Antes de entrar a la posición peruana, que me gustaría escuchar la opinión de los dos, ya en términos diplomáticos, quiero leerles un tuit que habla de la catadura moral, vamos a decir, y además de que es un tremendo cretino el señor Jair Bolsonaro, porque lo que ha dicho está bueno para decirlo en una cantina, pero si uno representa a un país y tiene a voceros que lo representan a uno, pues creo que un poco más de respeto se hace necesario.
Él pone, agradecemos la oferta, pero tal vez esos recursos sean más relevantes para reforestar Europa, dijo Lorenzini, hombre de Bolsonaro. Lorenzóñez. Exacto. A un blog de noticias G1, al referirse al fondo de 20 millones de dólares para los países amazónicos, anunciado por Emmanuel Macron, el presidente francés, donde en la cumbre del G7 en Biarritz, en el sur de Francia. O sea, a ver, hay diferentes formas de decir que no. Si usted me invita a su casa, yo le puedo decir, oiga, hoy día estoy ocupado, muchas gracias, le tomo la palabra para la próxima. La otra es que le diga, oye, ¿por qué no agarras ese plata y te compras otra camisa que la tuya está fea? ¿Qué tiene ese tipo? Bueno, ¿te sorprende? Yo lo que No. creo... Empiezo por decir que no. A ver, yo estoy sorprendido por varias cosas en estos días. Primero, porque no se ha abordado el tema amazónico desde el punto de vista internacional, político. Que es como debe abordarse. Por supuesto, nos hemos pasado días discutiendo esperablemente con ingenieros forestales, con jefes de defensa civil, cuando este es un asunto esencialmente político y de política internacional, de altísima política internacional. Y tenemos jugadores en la cancha donde están los incendios que han procedido de manera bastante errática, por no decir escandalosa. El primero es Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Primero porque tiene ese verbo flamígero, porque se ha ganado a pulso el prestigio, digamos, de presidente antiambientalista mundial. Eso no lo dice la izquierda, como sostienen algunos, lo dice Emmanuel Macron, se ha insinuado en la ONU. Hay una serie de críticas de diversos frentes por razones que son valederas. Él ha casi, literalmente, destruido la gestión ambiental en Brasil, ¿no? Tenemos imágenes brutales en es televisión. increíble, ¿no? Y él, por ejemplo, ha puesto Ricardo Salles, el ministro de Ambiente de Brasil, es un hombre vinculado a la agroindustria, un abogado que no tiene, digamos, una trayectoria en el tema, ¿no? Ha dicho que no va a entregar 1 centímetro más a las tierras indígenas, ¿no? Incluso una cosa delirante, una especie de Día del Fuego en Brasil, no dictado por él, pero alentado por esta especie de permisividad que un gobierno no debe tener. Fíjate, Mijael, un presidente puede llamar a que la gente no consuma más plástico, pero puede llamar también a que la gente destruya los bosques para ampliar la frontera agrícola de una manera irracional. Y ese fue el Día del Fuego, ¿no? Exactamente. Fue terrible. Sí, es claro. Increíble, ¿no? Y Evo Morales ha tenido unos profundos errores porque pretendió hacer una quema controlada, ¿no? Y se le fue de las manos. Claro, digamos, la magnitud de lo que ha hecho Bolsonaro, a mi juicio, es mucho mayor. Pero ojo, los indígenas, a través de la Confederación Indígena Cuenca Amazónica, critican a los dos, lo que nos hace ver algo que se nos pierde de vista, la dimensión política del tema ambiental y la falta de conexión de la clase política con el mundo indígena, que es el que está mayoritariamente en estas tierras. Entonces la tragedia es de grandes proporciones y no es cierto que haya habido situaciones anteriores, porque ha habido incendios de la misma magnitud, pero no con tantos focos, ni con un presidente que está prácticamente alentando... Asusando las llamas del fuego. Entonces, eso es francamente irresponsable y escandaloso, ¿no? Ahora, con respecto a algo que usted mencionó, quiero escuchar la opinión del doctor Rodríguez Maqué y, por supuesto, la suya. Sí. Nuestra Cancillería está en un mutis bastante prolongado ya. ¿Debería el canciller Populicio manifestarse al respecto? Pero lógico. Tú has visto que siempre vengo diciendo que necesitamos una política exterior vanguardista, una política exterior con liderazgo. Si somos un país amazónico, y este es un asunto que está comportando en la subregión, qué ratio tan importante para una coyuntura peruana de salir al frente. Somos un país que formamos parte de esos 5 millones de hectáreas que forman la Amazonía, que es un pulmón de la tierra, y donde el Perú tendría que tener un vector importantísimo, trascendente. No lo estamos haciendo porque, a mi juicio, en temas de política exterior somos reactivos. O sea, actuamos solamente cuando sucede. Claro, cuando nos golpean. Cuando nos golpean. Somos, lo he dicho perfectamente, reaccionamos. Sí, pero por eso te decía, nosotros tenemos un mecanismo que se llama Tratado de Cooperación Amazónica. Ya, y ese mecanismo, perdóname, existe pues no para que esté pues en el papel, hay que hacer algo. Hay que ahora, materializarlo. Don Ramiro, ¿qué cosa, operando bajo lo que ha dicho el doctor Rodríguez Maquey, con lo que estamos de acuerdo, qué tendría que hacer el señor Vizcarra en términos ya internacionales, vía Cancillería o él mismo? Un documento, un comunicado, un llamado a la protesta internacional, porque además el Perú no solo es un país amazónico, el Perú es el país en donde confluyen el Ucayali y el Marañón y se forma la Amazonía entera.
Y donde nace el río Amazonas. Y donde, por supuesto. Entonces, digamos, el corazón que alimenta a los 8 países amazónicos está acá. Entonces, algún tipo de palanca tendríamos que tener, ¿no? Mira, hay un problema que tiene que ver con lo que decía yo hace un momento. No nos entra en el chip de los políticos y tampoco de muchos ciudadanos que el tema ambiental es un tema político, no es un tema de defender guacamayos o monos solamente, que hay que defenderlos también. Entonces, ese link no lo hacen muchos políticos. Y entonces, Pero es un tema metapolítico, ¿no? digamos que es un tema que ya se discute en la ONU, la economía circular, la economía verde, pero no es asumido por la clase política mundial con la suficiente fuerza. Y el problema es que el propio Tratado de Cooperación Amazónica, la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, está hecho en términos que le otorgan poca fuerza política. Es un tratado para buscar consenso, para buscar cooperación, para promover infraestructura, pero yo me metí hace unas horas al portal de la OTCA, del Tratado de Cooperación Amazónica, y no había una sola nota sobre los incendios. Y cuando Iván Duque, el presidente de Colombia, llama un pacto por la conservación y llevar el tema a la ONU, parece no conocer, olvidarse que existe este tratado hay que potenciarlo. En un momento así y en un momento en el que el cambio climático avanza, ese tratado debe ser algo que tenga más fuerza política y sirva para encarar situaciones como esta. Y eso no está ocurriendo porque el chip político no incluye la cuestión ambiental y se piensa que esto se puede resolver echando agua a los incendios, cuando es un problema mucho más complejo. Ya, pero el agua no apaga los incendios. Sin embargo, hay espumas que sí los apagan. El Perú tiene una flota de aviones Spartan, de aviones Hércules y algunos Antonov que siguen funcionando. Brasil tiene una flota importantísima de aviones Spartan también, tiene aviones Hércules y tiene aviones hechos en el Brasil. Argentina podría ayudar, aunque no le corresponde porque no es un país amazónico, salvo un cachito pegado a Salta. Bolivia tiene aviones, Ecuador tiene aviones, Colombia tiene una flota poderosísima de aviones y Maduro también tiene un montón de aviones. ¿Qué estamos esperando para llenar de espuma y apagar incendios? ¿Sabes lo que pasó hace un par de días? Evo Morales llamó a una reunión de urgencia a los cancilleres del Tratado de Cooperación Amazónica. Y según él ha denunciado, habría que verificarlo, algunos países no quisieron aceptar porque está Venezuela. Eso no se puede hacer en este momento. Este es un momento de urgencia. Pues acá hay que unirse. Exactamente, no puede haber disputas ideológicas sobre una urgencia climática y relacionada con los ecosistemas. Correcto. En un momento tan urgente. Entonces, me parece terrible. Les agradezco a los dos mucho por sus opiniones. Son ya las 12 de la noche. Señor Vizcarra, por favor, pronúnciese que este es un tema que nos atañe a todos los peruanos y a todos los sudamericanos. Conmigo es hasta mañana a las 11 en punto. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias, Vanessa, por la producción y nos vemos mañana a las 11. Chao.